Buenas tardes. Hoy la actualidad tiene un nombre muy claro. Rosario Porto. Ha llegado el turno de declaración de la madre de Asunta en esta tercera jornada del juicio. Hemos visto a una Rosario Porto rota, llorosa y conmocionada que a preguntas de su defensa ha dicho alto y claro que no mató a su hija. ¿Mató usted a su hija? No, no maté a mi hija. ¿Lo digo? No maté a mi hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. ¿Estorbaba a su hija? No. ¿Tenía planes con ella de futuro? Muchos. Larguísima jornada hoy en los juzgados de Fontiñas en Santiago, donde hemos podido ver por primera vez y sin señal de vídeo de por medio, también llorando, a la madre de Asunta. Ha respondido a las preguntas del fiscal, de su abogado, del letrado de Basterra y de la acusación popular. Se rompía cuando veía una foto del cadáver de su hija. Ha mantenido también que Alfonso Basterra y ella fracasaron como padres, pero que Asunta era el motor de su vida. Gutiérrez Aranguren mantenía ya este mediodía que se estaba sometiendo a su cliente a una situación inhumana. La duración de la sesión, la reiteración de las preguntas, fue inhumano. Hay un fiscal ambiguo que pregunta lo mismo 20 veces y no ata nada, ninguna respuesta, con lo cual le haya dado margen a decir lo que le da la gana. Hablaremos hoy muy a fondo del caso Asunta, pero continúa también la lucha de los padres de Andrea, la niña con una enfermedad irreversible ingresada en el Hospital de Santiago porque la pequeña tenga una muerte digna. Hoy ha salido a la palestra, el hospital pide la intermediación del juez. Se ha procedido a poner nuevamente en conocimiento del juzgado la situación y la situación actual para ver si refrenda el continuar con el plan terapéutico que autorizó en su momento en el mes de julio o si hay que llevar a cabo pues, alguna actuación o modificación del mismo. El clínico de Santiago pide al juzgado que se manifieste sobre la situación de Andrea. El gerente ha insistido hoy en que se actúa en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica y según un auto judicial del pasado julio. Mantienen que no se está aplicando un sobreesfuerzo terapéutico. Así vienen los argumentos de este 1 de octubre, pero Lucía Vidal este día tiene más cosas que contar, por supuesto. Pues sí, por ejemplo, la lucha de esos otros padres porque la vacuna de la meningitis pueda ser dispensada en las farmacias españolas. 1 de octubre era el día anunciado por el Ministerio de Sanidad, el que tenían marcado también en sus calendarios las farmacias españolas. Desde hoy estaba previsto que dispusiesen por fin de esa vacuna, pero la dosis ha llegado de forma desigual. Son pocas de momento las oficinas gallegas que cuentan con ella y aquellos que las tienen no tienen suficientes, hay menos de las que demandan los padres. Muchos han hecho ya su reserva. Más posibilidades de acceder a la vacuna sí, ya no habrá que viajar a Portugal, por ejemplo, pero de momento tendrán que seguir pagando por ella. Se venderá con receta médica sin financiación, 106 euros que muchos no pueden asumir en Arteixo. Varias familias llevan tiempo luchando porque se incluya en el calendario de vacunación. Yo estaría dispuesta si tuviera medios para comprarlas, pero es que no tengo trabajo, tengo 2 hijos y me es imposible comprarlas. Y todos los padres que no la puedan comprar serán los niños de segunda. Y eso es lo que está generando el gobierno, un clasismo. El Colegio de Enfermería de la provincia de Pontevedra se suma a las críticas de usuarios y profesionales para calificar de caos la situación que se vive en las urgencias del Álvaro Cunqueiro. También critican que la gerencia del Chubi no haya respondido a los comunicados que alertan de las incidencias y problemas del nuevo hospital. Irán más allá, acudirán a la inspección de trabajo para asuntos relacionados con la seguridad laboral de la plantilla y se pondrá todo en conocimiento de la Fiscalía por si se puede haber cometido un delito de omisión del deber de socorro o haber puesto en riesgo la integridad física y la vida de las personas. Caos a nivel de estructura, caos a nivel de funcionamiento y falta de personal. Viene mi compañera y me dice, oye, esta paciente que lleva ayer en la sala de espera, ¿quién la lleva? Resulta que en el cambio se había perdido, nadie la llevaba, ya ni de médicos ni de enfermeras.
Y porque vino a preguntar de casualidad, pero si no pregunta puede estar ahí 3 días. Es lo que han organizado, cadena de montaje tipo Citroën. Aquí no funciona. Hay que personalizar. Puede ocurrir cualquier cosa que está fuera de mi mano y aquí en cualquier momento se me puede morir un paciente y yo no me entero. Sobre el Cunqueiro, el presidente de la Xunta ha asegurado hoy que espera que se vayan solucionando lo que califica de incidencias puntuales. Feijóo, que ha hablado además de la AP9, insiste en que la competencia sobre la autopista debería ser de Galicia y aunque no es una demanda nueva, dice, ha dado argumentos. ¿Qué cambiaría si fuese titularidad del gobierno gallego? Pues según él, que habría más control y cambiarían las tarifas. A relación coa concesionaria, a priorización das políticas de utilización desa autoestrada, as propostas que faríamos de peaxes distintas ás que pode haber agora. É certo que ningún goberno, nin este nin outro, aceptaron a transferencia da autoestrada de Galicia, é certo. Pero nós seguimos pensando que entramos dentro das competencias da comunidade autónoma. Ya hay fecha y hora. Mañana a las 6 de la tarde, Anova, Esquerda Unida y Podemos presentarán en sociedad su preacuerdo político. Ese primer paso hacia una candidatura de unidad en la que de momento no está el BNG ni se le espera, porque aunque los 3 partidos se muestran abiertos todavía que confluyan otras fuerzas, las negociaciones parecen estancadas. Esta noche Xavier Vence, líder de la formación nacionalista, contestará a esta y a otras preguntas en Vía V. Se llama Roberto Brezmes y quédense con su nombre porque es el nuevo fiscal jefe de Lugo. Por sus manos pasarán casos tan importantes como la Operación Pokémon o la Carioca. Esta mañana ha asegurado que llega preparado para los retos que se presentan. Tengo ilusión porque cuento con el apoyo de mis compañeros y creo que nuestra Fiscalía está preparada para afrontar los retos que en el futuro se nos presentan. Nacido en Valladolid, tiene 44 años y lleva en Lugo desde 2005, cuando fue designado fiscal delegado contra la violencia machista. Sustituye a Juan José Begué, localizado sin vida en su vivienda de A Coruña el pasado noviembre. Al acto de hoy ha acudido el fiscal jefe de Galicia y muchos representantes de la Judicatura lucense, entre ellos la propia Pilar de Lara. La Audiencia Nacional revoca el archivo de la causa y ordena al juez Pedraz reabrir las actuaciones contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por los tuits que escribió en 2011, años antes de hacerse con el acta, y que podrían ser constitutivos de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El edil tendrá que prestar declaración como imputado. En uno de esos comentarios publicados, Zapata aseguró que habían tenido que cerrar el cementerio de Alcácer para que Irene Villa, objeto de un atentado que le costó las piernas, no fuese a por repuestos. Es la primera vez que podemos ver su imagen en casi 2 años y sin un monitor de por medio. Es Rosario Porto, la madre de Asunta, acusada junto al padre de la niña, Alfonso Basterra, de haber acabado con la vida de su hija. Hoy se ha celebrado la 3ª jornada del juicio por este crimen, una jornada en la que empezaban los interrogatorios a los padres. Ha sido el turno para responder de Rosario Porto. La madre de Asunta ha vuelto a aparecer en la sala de luto riguroso y se ha mostrado muy afectada durante todo el interrogatorio. Su abogado ha definido el turno de preguntas de la Fiscalía como inhumano. Rosario ha negado de forma tajante haber matado a su hija. 30 segundos. Mucho se había especulado sobre si Rosario Porto aguantaría sin derrumbarse y casi se esperaba que fueran necesarios varios recesos. Solo hubo uno, a criterio del juez, tras las primeras 3 horas de declaración. La mañana fue íntegra para el fiscal, que formuló preguntas y observaciones durante más de 5 horas. Fue una jornada larga, muy larga y dura para Rosario Porto, inhumana en palabras de su propio abogado. No se sabía quién iba a declarar, aunque ella venía preparada para hacerlo y finalmente fue ella quien se tuvo que enfrentar a las preguntas minuciosas hasta el extremo del fiscal. La vimos una vez más cabizbaja y de luto riguroso, aunque en principio más serena que ayer. En la jornada de ayer realmente Rosario Porto pues no dejó de llorar en toda la mañana. Hoy comenzó a declarar con más serenidad, entre sollozos y entre titubeos, y su cansancio se fue haciendo
haciendo evidente a medida que pasaba la jornada. Con muchos, no lo puedo recordar, fue desgranando la historia de los meses previos a la muerte de la niña. Llegó a insinuar, acosada por las preguntas e intentando evitar una respuesta concreta, alguna agresión física por parte de Alfonso Basterra previa a su separación y confirmó, eso sí, que era él quien compraba el Orfidal que ella tomaba a causa de sus episodios depresivos. A lo largo de las horas el cansancio se fue haciendo cada vez más patente, pero Rosario Porto se rompió cuando tuvo que ver las fotos del cadáver de la niña al lado de la famosa cuerda de color naranja. Entonces el llanto fue a más, no pudo sostener la visión de esa fotografía y en algún momento llegó incluso a perder un poco los nervios ante las preguntas del fiscal. Como decimos, fue una jornada muy dura, muy larga para ella, que terminó con Rosario Porto con un más que evidente cansancio físico y emocional. Estos han sido solo algunos de los titulares de esta jornada de interrogatorio por el crimen de la niña Asunta. Un día importante por todos los detalles que nos ha dejado, por respuestas que llevábamos mucho tiempo esperando y que hemos escuchado en primera persona. Nos va a ayudar hoy a analizar este caso, nos acompaña en el plato de Más que Contar Manuel Burgos Toimil. Él es abogado, penalista, criminólogo y expolicía y sé que tiene una opinión muy formada sobre este caso. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir desgranando este caso, Manuel, lo que ha pasado hoy, algunas de las incógnitas que han quedado en estos últimos 2 años, pero si le parece, lo primero que vamos a hacer es ver una parte de la declaración de esta mañana de Rosario Porto, en la que profundizaba, le preguntaba a la Fiscalía sobre su relación con el otro acusado en este caso, Alfonso Basterra. Vamos en el primer momento no hay ningún divorcio pacífico ni ninguna separación que sea pacífica y en concreto era más yo quien quería romper que él. Entonces, bueno, al principio lógicamente él pues no reaccionó bien, pero... Alfonso descubrió que usted tenía un amante. Lo de amante, la verdad, bueno, sí, Alfonso se enteró de que yo estaba manteniendo una relación. ¿Se puso como un energúmeno en casa? Un poco sí. ¿A usted Alfonso le ha pegado alguna vez? Mire, yo, de verdad, esto está resultando dolorosísimo. Esas preguntas ya me las hicieron, ya las respondí. Pero no necesitamos ahora que responda delante de los jurados porque ahora ha llegado el momento de la verdad. Sí, pero... es que yo me pregunto qué tiene que ver eso con la muerte de nuestra hija. Entonces... Está en su derecho de no responder. No es que no quiera responder, pero... Por eso le vuelvo a preguntar. ¿Alfonso la ha pegado a usted en alguna ocasión? Pues en alguna ocasión él es más fuerte que yo y todas las parejas discutimos y en ocasiones pues perdemos el control. Pero me gustaría que los jurados sepan si era en términos de condición, si esa ayuda en lo sucesivo, si era en términos de condición de dejar al otro o no. Yo no diría condición, diría que eran, como en toda transacción, unos ceden unas cosas y otros ceden otras. Complicadísima la relación que mantenían Rosario Porto y Alfonso Basterra, en ese momento separados. Su actitud en estos 2 años de encarcelamiento ha sido completamente diferente. Manuel, hoy podíamos ver a Rosario y sé que tú tienes una opinión muy formada sobre el caso de Asunta en el sentido del papel que ha desempeñado cada uno en estos últimos 2 años y lo que tú has calificado como el crimen de Asunta, como un crimen con un tono, presuntamente, decimos siempre, femenino. Bueno, desde el punto de vista criminológico, habría que decir que es un delito que tiene todas las características de lo que se llama la delincuencia femenina, que consiste en bien el emplear veneno o bien asesinar, cuando se trata en este caso de niños, en la bañera, ahogándolos en la nevera, en la bañera, o mediante veneno. Eso es lo que normalmente se entiende, pero vamos, por supuesto luego hay que atender a cada caso concreto, O sea, no se puede generalizar. Eso sirve simplemente para una primera investigación. Una primera investigación, sí, sí. Decíamos que Rosario Porto ha tenido una actitud muy diferente en los últimos 2 años, ha establecido relación con sus compañeras en prisión, su abogado ha hecho multitud de declaraciones sobre su estado. Alfonso Basterra, en cambio, no se ha sabido prácticamente nada sobre él, solo que estuvo unos meses en una unidad antisuicidios.
Bueno, lo del preso sombra, que se llama que en los centros penitenciarios, es bastante general, el poner un preso sombra cuando se trata de un hecho en el cual se puede pensar que esa persona puede suicidarse. Pero no hace falta que haya unas sospechas muy fundadas, es bastante general ponerle un preso de confianza para que lo vigile y bueno, avise en todo caso a los funcionarios si ve algo raro que le pueda llevar a tal. Pero vamos, que es una cosa bastante normal, ¿eh? Que el abogado de Rosario Porto, Gutiérrez Aranguren, haya hecho declaraciones constantes durante estos últimos 2 años, ¿indicaba ya por dónde iba a ir su defensa? Bueno, tratándose de un tribunal del jurado, es decir, que va a ser gente de la provincia la que va a juzgar a estas personas, la estrategia seguida por Aranguren, que yo creo que es un gran penalista, es la de precisamente salir a los medios de comunicación, tratar de lavar la imagen que ya se tenía tan deteriorada de Rosario y, bueno, pues dejar entrever que puede haber otras personas metidas en el asunto, y, bueno, el mismo hecho tan significativo como lo de las esquelas, por ejemplo, todos los años, con tu madre que mucho te quiere y tal. Y esta última actitud ahí llorando y de persona desconsolada por la muerte de su hija, como decía el psiquiatra, un famoso psiquiatra, yo no me doy cuenta, hoy por la mañana decía que esas lágrimas las debía haber vertido antes, ¿no? Pero bueno, esto, en fin, son diferentes tipos de opinión, porque es el jurado el que tiene que valorar si esas lágrimas son realmente reales o ficticias. Claro. Rosario Porto, uno de los argumentos de esta jornada por el que le ha preguntado el fiscal ha sido por su relación con su hija. ¿Cómo veía a su hija? Recordemos que en este caso queda una incógnita que se intentará desvelar en este juicio, que es cuál ha sido el móvil. Usted estaba preocupada por el bienestar de Asunta. Era mi única preocupación. ¿Qué tal estaba de salud? Desde que llegó a mi Asunta? vida fue mi única preocupación. Era una hija adoptada, de origen chino. Y muy querida, sí. ¿Usted no escatimaba en gastos en beneficio de su hija? No, por supuesto que no. Nunca. Podía escatimar para mí, pero no para mi hija. ¿Y esto a usted le consumía energía? No, me encantaba que Asunta fuese tan... Hombre, evidentemente te consume energía. Tienes que estar preparada para que tu hija con 11 años te diga que Barack Obama no merecía el Nobel de la Paz. No sé cómo explicárselo, pero era un argumento suyo. Pero bien orientada y teniendo las habilidades y las capacidades suficientes para seguirla, pues no había ningún problema. Porque si no tienes percepción de seguridad en tu hogar y que tus padres te quieren y te protegen, la vida realmente no es muy feliz. Y Asunta era una niña feliz. Dice Rosario Porto que Asunta era una niña feliz, la prioridad de su vida en la que no escatimaba atenciones. Manuel, una de las incógnitas es si vamos a llegar a saber por qué se asesinó a Asunta, hayan sido los padres, hablamos de presunción de inocencia, ¿cuál fue el motivo? Sí, hay un aforismo que dice que no se conocerá la verdad si no se conoce la causa. De todas formas, hay bastantes delitos en los cuales el móvil debe ser tan escabroso que no se llega a reconocer por la persona. Porque el fiscal dice que Asunta les estorbaba a sus padres. Sí, esa es una expresión muy ambigua. Estorbar es una persona, se puede entender de muchísimas maneras, ¿no? Pero vamos, nadie mata a una hija porque le estorbe. Existen otras formas de dejar de que otras personas o instituciones se hagan cargo de esa persona. No puede. Claro, siendo unas personas tan conocidas y tal en Santiago, el reconocer que no pueden con su hija también, pero vamos, eso no justifica que la matase, vamos. En estos últimos 2 años se ha hablado muchísimo de la vinculación que sienten los padres hacia una hija adoptiva, pero no parece que sea un argumento.
Pues se dice que los hijos adoptivos son más queridos porque mientras que un hijo natural puede ser consecuencia de haberse roto el preservativo, en el caso de la adopción es algo que se ha estudiado bien y que ha habido una serie de procesos para llegar a esa convicción de que realmente queremos tener una niña. Eso se dice por una parte, pero por otra parte, pues bueno, a no ser de sangre, a veces pues eso tiene su peso también. Si de algo se ha hablado en este caso, ha sido de las contradicciones. Una de ellas quedaba hoy muy patente y es la que tiene que ver con la presencia de Orfidal en el cuerpo de la niña, Lucía. Ha sido uno de los aspectos que hoy ha salido a colación en ese interrogatorio a Rosario Porto, ese medicamento indicado para episodios de ansiedad o depresión que se convirtió en elemento fundamental de la investigación. Un médico se lo habría prescrito a Rosario, ella siempre dijo que era Alfonso el que se lo compraba en la farmacia, pero no sería solo ella, Rosario, la que habría tomado el fármaco, también Asunta. La madre de la niña dijo en una primera declaración que el encargado de dárselo a la pequeña, los famosos polvos blancos, era Alfonso. Hoy lo ha negado. Por el medio de todo esto, una caja perdida en un hotel en el que nunca habrían estado, su coartada para justificar dónde estarían las pastillas que faltaban. ¿Tomaba usted Orfidal? Tomé alguno suelto porque estaba con problemas para conciliar el sueño. ¿Los Orfidales se los compró Alfonso? Yo creo que los de Julio sí, creo. Es que no me atrevo a asegurar. Tiene que ser, porque yo no había pedido, sí. En agosto ya tenía yo la receta del doctor Touriño, pero en julio sí. ¿Se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos? No. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre. ¿Se tomó el Orfidal el sábado 21? Seguro. No dejaba nunca de tomarlo. ¿Se lo tomó en casa de Alfonso? ¿A mediodía? Sí. Sí, claro. ¿Usted le dio Orfidal a la niña este día, el sábado 21? No. En mi vida le he dado un Orfidal a mi hija. ¿Se lo dio a Alfonso? No. ¿Alfonso tuvo ocasión de dárselo a la niña mientras compartieron el mediodía en el piso de él? Supongo que tuvo ocasión, porque yo pude haber ido al cuarto de baño, pero Alfonso no le daba medicación Orfidal a su hija. No tiene ningún sentido, o sea, no, nadie le dio Orfidal a la niña. ¿Quién le dio Orfidal a la niña en las semanas y meses anteriores? Yo no se lo di. Y perdóneme, pero bueno, si las pruebas lo dicen, será que le dieron Orfidal. Una de las grandes contradicciones de este caso, porque la autopsia demostró que el cuerpo de Asunta estaba, que había Orfidal en el cuerpo de la niña. Su madre dijo en una primera declaración que se le había dado su padre, ahora lo niega. Manuel, quiero saber principalmente cómo puede perjudicar en este proceso a la madre, a Rosario Porto, esta contradicción, una contradicción de tal magnitud. Bueno, yo creo que hay una serie de pruebas tan evidentes que se tendrá que ver en el juicio oral, claro. Hablamos de hasta ahora solamente es la instrucción, lo real y lo que va a tener repercusión va a ser lo que se decida en ese juicio oral con ese jurado y tal. Bien, sería una contradicción más de Rosario, desde la primera en la cual dice que deja a la niña en casa y cuando vuelve ya no está, pero que estaba la puerta cerrada y con el seguro puesto. Yo creo que toda su segunda opción en caso de que ella fuera acusada y poder un poco quitarse de medio al menos sembrar sospecha, que es lo que se está buscando, la opción de Alfonso. Es decir, ¿quién puede entrar en la casa y que la llave luego que la puerta quede cerrada con llave, el seguro puesto y que la niña se vaya con él? Claro, hay otra contradicción. La niña tenía, parece que 13 o 14 años, es una chica que no salía a la calle
con el chándal. Es una chica ya que es otra de las cosas que nadie se cree. La gente que conoce a Asunta sabe que ella era una chica bastante presumida como para salir a la calle con chándal, ¿no? Manuel, ¿te sorprende la imagen que estamos viendo de Rosario Porto? Una madre destrozada, una madre que se derrumba, que llora durante esta jornada del juicio. ¿Esto se puede fingir? ¿Puede recomendarle su defensa que lo finja? Bueno, yo he dicho y lo repito, Aranguren es un abogado muy bueno. Yo creo que ella está siguiendo una estrategia, que es la que desde el principio, lavar la imagen de ella. Es decir, ella es una mujer frágil, dominada, ahora resulta que es ella la que dominaba a Alfonso, cuando realmente Alfonso es un hombre que dependía económica y emocionalmente totalmente de ella, pero a base de salir a los medios de comunicación y con decretar, realmente, bueno, pues a lo mejor consigue que un jurado se pueda ver convencido, tanto con el tema de las esquelas, como los lloros, como todo esto, de que realmente ella sería incapaz de cometer ese delito. Vamos a volver a las contradicciones que decía Manuel, más momentos del día de la muerte de Asunta, sobre el que faltan muchos datos. Los padres de la niña comieron con Asunta en la casa del padre ese 22 de septiembre de 2013. La niña salió sola del piso del padre y ahí empieza una auténtica locura de datos, Lucía. Los padres de Asunta han caído en varias contradicciones y han dado versiones diferentes de lo ocurrido ese día y en concreto esa tarde. Las cámaras de vigilancia desmintieron a Porto cuando ésta declaró que su hija se había quedado en casa esa tarde. Mentira, porque en realidad iban juntas en un coche, según ella misma admitiría después. Hay además testigos que la vieron salir de su casa de Teo cuando ella dijo no haber estado allí, en el chalet de Teo. Basterra siempre ha mantenido que él estuvo toda esa tarde en su casa de República Argentina, en el centro de Santiago. Cuando le digo que baje, me dice que prefiere volverse a Santiago. Y entonces, bueno, ya por el camino ya me vino diciendo que no sé. Le digo, pero ¿cómo que no sabes? Ya antes de salir de casa me dices. Entonces, bueno, esas cosas que pasan con los niños, dije, pues mira, te bajo ya inmediatamente. ¿Esta fue la última vez que vio usted a Asunta viva? Fue la última vez que vi a Asunta. ¿Dónde vio usted por última vez a su hija viva? En la República Argentina, al lado de casa. ¿Cómo estaba la niña en ese momento? Bien. Ella decía que estaba mareada y que no se encontraba nada bien y que volviese a casa pronto, pero bueno, Asunta. ¿Usted la veía que estaba bien? Sí, perfectamente, si no, no la hubiese dejado. Llegó a casa y lo primero que hice, como estaba con el móvil sin batería, fue poner a cargar el teléfono. Y a continuación llamé a Alfonso por el fijo para preguntarle si la niña estaba allí cenando, porque como no estaba en casa, imaginé que se habría ido a casa de su padre a cenar. ¿Qué noticia traían los guardias civiles? Que habían encontrado un cuerpo de una niña que respondía a las características de Asunta. Inhumano ha sido el calificativo que ha empleado el abogado de Rosario Porto para referirse al interrogatorio del Ministerio Público. Fueron 5 horas de preguntas, desde las 10:20 de la mañana hasta casi las 3:30 de la tarde, horas en las que el fiscal ha querido preguntar y repasar la vida de Asunta desde varios meses antes de su muerte. Van a enseñar unas cuerdas, poner el cuerpo de la niña al lado, y creo que la duración de la sesión, la reiteración en las preguntas, fue inhumano. Sí. Inhumano. No se puede tratar a una persona, aunque fuera culpable que no lo es, no se le puede tratar a una persona de esta manera. O sea, es agotar a alguien que está derrotado física y mentalmente. Manuel, en este caso volvemos al mismo asunto. El abogado de Rosario dice que el interrogatorio ha sido inhumano. Por tu experiencia, ¿es demasiado largo, demasiado intenso? ¿Es lo normal? Bueno, lo inhumano es el hecho en sí, ¿no? El interrogatorio, pues, dado que es un sumario muy extenso,
y dadas, repito, las contradicciones de las partes. Entonces es lógico que el fiscal quiera aclarar las cosas. Ahora, también es cierto que la propia ley de enjuiciamiento criminal establece que cuando la persona que declara, el testigo o el acusado, dé sensaciones de cansancio y tal, que deberá suspenderse el interrogatorio para continuarlo cuando se encuentre en unas condiciones más óptimas. Decía Gutiérrez Aranguren que había sido una sesión inhumana, pero no piensa lo mismo, desde luego, la asociación Clara Campoamor, que en este caso ejerce la acusación popular. Nuestra compañera Marta Carballo ha estado con su presidenta. Estamos con Blanca Estrella, es la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular en este caso. Blanca, no sé cómo está viendo el juicio. Bueno, ejercemos la acción popular porque la particular no hemos podido, porque ningún familiar nos ha pedido ayuda. Pues yo hoy es el día quizá más importante, que les estás interrogando a la presunta, y es una pena porque hemos perdido un día precioso. Hay un fiscal ambiguo que pregunta lo mismo 20 veces y no ata nada, ninguna respuesta, con lo cual le haya dado margen a decir lo que le da la gana, pero no ha habido un fiscal que haya dicho, oiga, mire, pero esto que ha respondido usted no corresponde al folio. No, ha respondido lo que le da la gana, con lo cual le ha dejado pues, una defensa total y absoluta. Me he decepcionado totalmente. Al que no hemos oído todavía es a Alfonso Basterra. No sé si qué esperan de esa declaración. Mira, de las declaraciones de ellas, por eso es una pena el error que ha cometido el fiscal durante toda la primera parte. Ella también está dejando las respuestas porque su salvador es el que va a hablar luego y el que va a decir lo que les conviene decir, sin ambigüedades. Ese va a ir o negándolo o dando otra versión o lo que sea, ¿no? Yo creo que ella también, por eso, cuando además la preguntaban concretamente por él, era más ambigua todavía, porque yo creo que está esperando que su salvador sea el que hable y el que marque las pautas. Es una mujer totalmente, todavía hoy, supeditada totalmente a él. Solo que yo, con la experiencia que tengo, lo veo. ¿Van a ser clave los testigos o van a ser clave estas declaraciones? Van a ser muy claves, sobre todo los peritos y también los testigos, pero los peritos, la Guardia Civil ha hecho un trabajo impresionante y la Policía Nacional. Yo creo que eso, y lo mismo que la autopsia, aquí quieren cargarse todo y la muerte no es cuando dicen, que no sé qué. No, yo creo que va a quedar todo atado y muy atado. Pues muchísimas gracias por atendernos. La presidenta de la asociación Clara Campoamor, que está siguiendo esta sesión del juicio aquí en Fontiñas. Ya ven, complicadísimo el caso de Asunta Basterra, muchísimos frentes abiertos que vamos a seguir analizando en tan solo unos minutos aquí en Más que Contar.